Imagina este dilema eterno que ha inquietado a pensadores, filósofos y creyentes durante siglos: si Dios creó al hombre con libre albedrío, ¿por qué parece enojarse cuando ese libre albedrío no se usa para obedecerlo? ¿Qué clase de libertad es aquella que, al ejercerse, termina en castigo? La tradición religiosa enseña que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Entonces surge la pregunta inevitable: si Él sabía, desde antes de nuestra existencia, que el hombre iba a pecar, que iba a cometer atrocidades, que su historia estaría manchada de guerras, egoísmo y dolor, ¿por qué nos creó? ¿Acaso fue un experimento fallido? ¿O quizá un escenario calculado donde ya conocía el final, y aún así decidió encender la chispa de nuestra existencia? Más aún, se nos dice que ese mismo Dios, al vernos hundidos en el error, eligió hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Pero aquí el misterio se hace aún más profundo: de que nos salva exactamente un Dios que ya sabía que íbamos a fallar, y que fue él mismo quien escribió la trama. No es como si un autor culpara a sus personajes por actuar de la manera en que los diseñó. Este aparente absurdo ha dividido a los sabios. Algunos lo llaman misterio divino, otros lo ven como una contradicción lógica. Si Dios nos da permiso para desear, para elegir, para equivocarnos, ¿por qué reaccionaría con ira, como si no hubiese previsto lo que él mismo permitió? Y si después se encarna y se sacrifica para redimirnos, ¿no es acaso Dios perdonándose a sí mismo por haber creado un plan que conduce inevitablemente al error? Tal vez la respuesta no sea sencilla, porque quizá el error está en la manera en que entendemos a Dios. Pensamos en Él como un juez supremo que dicta leyes y castigos, como un monarca que exige obediencia absoluta bajo amenaza. Pero, ¿y si el libre albedrío no fue un regalo para probar al hombre, sino la esencia misma de lo que significa ser humano? ¿Y si Dios nunca nos quiso obedientes, sino conscientes? Imagina que todo este relato, el pecado, la caída, la redención, no es un teatro divino lleno de contradicciones, sino una metáfora profunda, un espejo para mostrarnos que el verdadero pecado no es romper una norma externa, sino alejarnos de nuestra propia esencia, y que la verdadera salvación no vino por un sacrificio sangriento en una cruz, sino por el despertar de la conciencia que ese símbolo representa. Entonces, el libre albedrío no es un permiso condicionado, sino la llave de nuestra divinidad interna. El supuesto castigo no sería un infierno eterno, sino las consecuencias naturales de vivir dormidos, desconectados de nuestra verdad. Y el sacrificio de Dios hecho hombre no sería un acto de ira ni de culpa, sino la expresión última de un amor que nos muestra que, aun atravesando la oscuridad más grande, siempre hay resurrección, siempre hay despertar. Así, el dilema se transforma: Dios no nos creó para obedecerlo como súbditos temerosos, sino para que, en el uso de nuestra libertad, aprendamos a reconocer que lo divino no está afuera esperando castigarnos, sino dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Quizás entonces el verdadero misterio no es porque Dios parece contradictorio, sino porque seguimos creyendo en un Dios que nos vendieron y siempre se contradice. Únete a esta comunidad si estás en este proceso del despertar.